Mi hija me envió un mensaje que partió mi alma en dos. Creo que es mejor que ya no vengas aquí. 71 años de vida, 45 años siendo madre, y estas fueron las palabras que recibí mientras esperaba en mi cocina vacía, con la mesa puesta para 3 personas que nunca llegaron. Era martes por la noche cuando el teléfono vibró sobre la mesa de madera que mi difunto esposo había tallado con sus propias manos. La pantalla iluminó mi rostro cansado y ahí estaban esas letras frías, sin alma, enviadas por la hija que llevé en mi vientre durante 9 meses y crié con cada gota de amor que tenía en el cuerpo. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 10 veces, hasta que las palabras se grabaron en mi memoria como hierro candente. Mis manos temblaron cuando vi la respuesta de Evaristo, mi yerno, justo debajo. Estoy de acuerdo. 2 palabras que confirmaron lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. El aire de la cocina se volvió denso, como si hubiera perdido todo su oxígeno. Sentí como el frío subía desde mis pies descalzos hasta mi pecho, instalándose ahí como una piedra que me impedía respirar. Había preparado su cena favorita con la dedicación de siempre, pensando en cada detalle que podría hacerla sonreír. Pollo guisado con arroz amarillo, el mismo que le hacía cuando era niña y llegaba de la escuela con hambre y sonrisa. Las servilletas estaban dobladas como me enseñó mi madre, los platos servidos con el cariño de siempre. Incluso había comprado ese postre de chocolate que tanto le gustaba a mi nieta pequeña, recorriendo 3 cuadras extra bajo el sol de la tarde porque sabía que en esa pastelería lo hacían exactamente como a ella le gustaba. La mesa del comedor lucía perfecta. Había puesto las flores amarillas que corté del jardín en el jarrón que Melina me regaló el Día de las Madres del año pasado. Los cubiertos brillaban bajo la luz cálida del candelabro. Todo esperaba por ellos, como yo había esperado tantas veces en los últimos meses. Pero la mesa siguió vacía. Los platos se enfriaron lentamente, el aroma del pollo se desvaneció en el aire quieto, y las flores comenzaron a inclinar sus cabezas como si también sintieran la tristeza que inundaba la casa. El silencio se volvió tan pesado que podía sentirlo presionando mi pecho, robándome el aliento que ya de por sí se había vuelto difícil. No era la primera vez que cancelaban una visita. En los últimos 6 meses había notado que las excusas se volvían más frecuentes, más elaboradas, más dolorosas. Estamos ocupados, mamá. La niña tiene fiebre. Evaristo tiene trabajo extra. Se nos complicó el día. Siempre había algo, siempre había una razón que yo aceptaba porque una madre siempre encuentra maneras de justificar a sus hijos, de protegerlos incluso cuando la están lastimando. Recordé todas las veces que había guardado la comida en recipientes, esperando que vinieran al día siguiente. Todas las veces que había esperado hasta muy tarde, mirando por la ventana, inventando razones por las cuales no llegaban. El corazón se me encogía cada vez más con cada recuerdo. Pero este mensaje era diferente. No era una cancelación de último momento con promesas de la próxima semana seguro. Era una expulsión definitiva, una puerta cerrada en mi cara, un rechazo absoluto después de toda una vida de entrega incondicional. Me quedé ahí sentada, mirando mi reflejo en el vidrio de la ventana, y por primera vez en décadas me vi realmente, una mujer mayor, con arrugas que contaban historias de amor no correspondido, con ojos cansados de tanto esperar, aparentemente invisible para la persona que más amaba en el mundo. El reloj de la pared marcaba las 9:30. Afuera llovía suavemente, como si el cielo también llorara por mi dolor. Las gotas resbalaban por el cristal como las lágrimas que aún no me permitía derramar. Había algo profundamente injusto en todo esto, algo que mi alma no podía aceptar. No porque fuera una mala madre, sino porque había sido demasiado buena. No porque hubiera fallado, sino porque había dado todo sin pedir nada a cambio. Tomé mi teléfono con manos que ya no temblaban. Una calma extraña se apoderó de mí, como si una parte dormida de mi ser hubiera despertado de golpe. La decisión surgió desde un lugar profundo de mi alma, desde esa parte de mí que había estado dormida durante años, esperando el momento exacto para despertar. Escribí mi respuesta con una serenidad que me sorprendió. Me mantendré alejada como quieren, así como las tarjetas y mi dinero que ustedes usaban. Mis dedos se movían solos, como si supieran exactamente qué decir sin consultar con mi mente. Envié el mensaje y después hice algo que cambiaría todo para siempre. Llamé al banco. La voz amable de la operadora me preguntó cómo podía ayudarme. Con una firmeza que no sabía que poseía, le expliqué que necesitaba cancelar todas las tarjetas adicionales y transferencias automáticas vinculadas a mi cuenta.
Sí, estaba completamente segura. Sí, entendía todas las consecuencias. No necesitaba tiempo para pensarlo. Mientras hablaba con la operadora, sentí como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había entregado sin darme cuenta. Cada sí, cancele eso también, era como recuperar un poco de mi dignidad perdida. Colgué el teléfono y me serví una taza de té de manzanilla con miel, el mismo que tomaba mi madre cuando necesitaba pensar. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación, de una mujer que acababa de recuperar un pedazo de sí misma que había entregado sin reservas y recibido desprecio a cambio. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No sabía lo que vendría después, pero sabía que algo fundamental había cambiado. En mi corazón se había encendido una llama pequeña pero firme, una llama que me susurraba que mi historia no había terminado, que tal vez apenas estaba comenzando. Al día siguiente, mi teléfono sonó antes del amanecer. El teléfono no paró de sonar desde las 5 de la mañana. Era Melina, desesperada, con esa voz aguda que usaba cuando las cosas no salían como ella quería. Mamá, ¿qué hiciste? El banco bloqueó todo. No puedo pagar la colegiatura de la niña. Colgué sin responder y me quedé mirando el amanecer por la ventana de mi habitación. Por primera vez en años, no corrí a solucionar sus problemas. Me quedé ahí, en mi cama, recordando. Los recuerdos llegaron como una cascada que ya no podía detener, mostrándome la verdad que había estado negando durante tanto tiempo. Recordé el cumpleaños de mi nieta del año pasado. Había organizado todo con semanas de anticipación, decoraciones rosadas, su pastel favorito de fresa, regalos envueltos con tanto cariño que mis articulaciones dolieron por horas. Llegué temprano a su casa, con los brazos llenos de bolsas y el corazón lleno de ilusión. Melina abrió la puerta con cara de fastidio. Ay, mamá, se me olvidó decirte que cambiamos la fiesta para mañana. Pero pude ver por encima de su hombro las decoraciones ya colgadas, escuchar las risas de otros niños en el jardín, oler el aroma de comida recién preparada. La fiesta no se había cambiado. Simplemente, yo no estaba invitada. Pero traje el pastel, le dije, sosteniendo la caja blanca con las manos temblorosas. Ah, ya compramos uno. Gracias de todas formas. Cerró la puerta y yo me quedé parada en el portal, con el pastel que había tardado toda la mañana en decorar, sintiéndome como una extraña en la vida de mi propia familia. Esa noche le dije a mi difunto esposo, parada frente a su fotografía, Joaquín, algo no está bien. Pero incluso entonces, encontré excusas. Están ocupados. La vida moderna es complicada. Seguro fue un malentendido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Evaristo. Su voz tenía ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo, como si le hablara a una niña que no entiende el mundo de los adultos. Leonor, necesitamos hablar. Esto es muy irresponsable de tu parte. Hay compromisos, responsabilidades. No puedes actuar por impulso. Colgué de nuevo. Impulso. Como si 71 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre responsabilidades. Como si no hubiera criado a su esposa cambiándole pañales y desvelándome cuando tenía fiebre. Como si no hubiera trabajado doble turno en la fábrica para pagarle los estudios que ahora le permitían hablarme con desprecio. Más recuerdos vinieron sin que los llamara. El Día de las Madres de hace 3 meses. Esperé toda la mañana una llamada, un mensaje, una visita. Nada. A las 6 de la tarde, me vestí con mi mejor blusa y fui a su casa. Toqué el timbre durante 5 minutos antes de que Melina apareciera, despeinada, como si acabara de despertar. Ay, mamá, ¿qué haces aquí? Estamos viendo una película. Pero escuché voces familiares adentro, risas, el sonido de copas chocando. Estaban celebrando el Día de las Madres. Sin la madre. Solo quería saludarlos, mentí, porque la verdad dolía demasiado para decirla en voz alta. Bueno, estamos ocupados. Te llamamos después. Nunca me llamaron. Caminé esas 6 cuadras de regreso a casa con un dolor en el pecho que no era físico. Me detuve frente al espejo del recibidor cuando llegué y me pregunté qué había hecho mal. ¿Dónde había fallado como madre? Porque la hija que había amado más que a mi propia vida me trataba como si fuera una molestia. El teléfono sonó por tercera vez. Ahora eran ambos, Melina y Evaristo,
en altavoz. Sus voces se mezclaban en un coro de reproches y exigencias. Tienes que arreglar esto inmediatamente. Somos una familia, tenemos gastos. No puedes hacer esto sin consultar. Es dinero que también nos corresponde. Dinero que también les correspondía. Esas palabras se quedaron flotando en el aire después de que colgué. Mi dinero. El dinero que había ganado trabajando desde los 15 años, el dinero de la pensión de mi esposo, el dinero de la casa que había heredado de mis padres. ¿Cuándo se había vuelto suyo? Recordé cuando comenzaron a pedirme ayuda. Pequeñas cantidades al principio. Es solo por este mes, mamá. Hasta que se normalice el trabajo de Evaristo. Después fueron cantidades más grandes. La niña necesita cosas para el colegio. Se dañó el carro. Hay que arreglar la casa. Siempre había una razón urgente, siempre había una promesa de devolución que nunca se cumplía. Hasta que un día, Evaristo sugirió que sería más fácil si me agregaban como titular en algunas cuentas. Para las emergencias. Leonor. Para que no tengas que estar trasladando dinero todo el tiempo. Yo acepté porque confiaba. Porque una madre siempre confía en sus hijos, incluso cuando no debería. Pero ahora, sentada en mi cocina silenciosa, con el sol de la mañana iluminando la mesa donde había esperado tantas veces, comencé a ver el patrón completo. No era solo exclusión social. Era exclusión estratégica. Me mantenían cerca lo suficiente para usar mi dinero, pero lejos lo suficiente para no tener que incluirme en sus vidas reales. Era su cajero automático emocional. Disponible cuando me necesitaban, invisible cuando no. El teléfono vibró con un mensaje de texto de Melina. Mamá, por favor. Podemos hablar como adultos. Ven a la casa esta tarde. Miré el mensaje durante largos minutos. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 45 años, quería correr hacia ella, arreglar todo, volver a ser la que resolvía problemas y daba sin recibir. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, susurró una sola palabra: no. Por primera vez en mi vida, iba a escuchar esa voz. No respondí el mensaje de Melina. Por primera vez en 45 años de ser madre, dejé que mis dedos se alejaran del teléfono sin escribir una disculpa, sin ofrecer una explicación, sin correr a arreglar lo que supuestamente había roto. Me quedé sentada en mi silla favorita, esa que Joaquín había tapizado con tela de flores azules antes de morir, y dejé que el silencio me envolviera como una manta. El silencio tenía un sonido propio. Era el sonido de mi respiración lenta y profunda, el tic-tac del reloj de pared que había marcado las horas de mi vida durante 30 años, el susurro del viento entre las hojas del limonero que había plantado cuando Melina era pequeña. Era el sonido de una mujer que por primera vez no estaba corriendo hacia ningún lado. Afuera, el mundo seguía girando. Los vecinos salían a trabajar, los niños caminaban hacia la escuela, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero adentro de mi casa, adentro de mi corazón, todo había cambiado. Era como si me hubiera quitado unos lentes que llevaba puestos desde hacía décadas y finalmente pudiera ver con claridad. Me levanté y caminé hasta el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía 71 años, cabello gris recogido en un moño sencillo, arrugas que contaban historias de sonrisas y lágrimas. Pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa que no había visto en años. Una determinación quieta pero firme. Leonor Gallardo, me dije a mi propia imagen. Has sido una tonta durante demasiado tiempo. El teléfono siguió sonando durante toda la mañana. Llamadas de Melina, de Evaristo, mensajes de texto que se acumulaban en la pantalla como gritos desesperados. Pero yo había encontrado algo más valioso que la necesidad de ser necesitada. Había encontrado mi propia compañía. Me preparé un desayuno completo por primera vez en meses. Huevos revueltos con jamón, pan tostado con mantequilla, café recién molido. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde había esperado tantas veces a una familia que nunca llegaba, y esta vez la disfruté. Comí despacio, saboreando cada bocado, sin prisa, sin ansiedad, sin la constante preocupación de si había hecho algo mal. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Saqué mis álbumes de fotografías. Los había guardado en el armario del cuarto de huéspedes después de que Melina me dijera que esas cosas viejas no tenían lugar en una casa moderna. Pero ahora los quería ver.
Necesitaba recordar quién había sido antes de convertirme en la madre que siempre decía que sí. La primera foto que vi me quitó el aliento. Era de mi boda con Joaquín, hace 48 años. Yo tenía 23 años, una sonrisa radiante, y los ojos llenos de sueños. Llevaba el vestido que había cosido yo misma, trabajando de noche después de mis turnos en la fábrica. En esa foto, era una mujer completa, con esperanzas propias, con planes que no giraban alrededor de nadie más. Pasé las páginas lentamente. Ahí estaba yo embarazada de Melina, con las manos sobre mi vientre abultado y una expresión de felicidad pura. Ahí estaba Melina de bebé, tan pequeña en mis brazos, mirándome como si yo fuera todo su mundo. Ahí estábamos las dos cuando ella tenía 5 años, construyendo castillos de arena en la playa, riendo bajo el sol. ¿Cuándo había dejado de reírse conmigo de esa manera? Seguí pasando páginas. Melina en su primera comunión, orgullosa con su vestido blanco que yo había planchado 5 veces hasta que quedó perfecto. Melina en su graduación de la secundaria, donde yo había llorado de emoción en primera fila. Melina el día de su boda, hermosa en el vestido que yo había ayudado a elegir, pagado y cuidado como si fuera mi propia hija la que se casaba. Porque lo era. Pero entonces llegué a las fotos más recientes, y algo cambió. En las fotos de los últimos 5 años, yo aparecía cada vez menos. Cuando aparecía, estaba siempre en la orilla, como un extra en la película de la vida de mi propia familia. En las fotos familiares, yo estaba parada un poco más atrás, un poco más lejos, como si mi lugar fuera secundario. Una foto en particular me detuvo el corazón. Era del cumpleaños de Evaristo del año pasado. Yo había organizado toda la fiesta, había cocinado durante 2 días, había decorado la casa con globos y serpentinas. Pero en la foto, yo no estaba. Habían tomado la foto familiar sin mí. Yo estaba en la cocina, sirviendo, limpiando, siendo útil pero invisible. Recordé ese momento exacto. Había salido de la cocina con el pastel encendido, cantando las mañanitas con una sonrisa forzada porque había notado que nadie me había incluido en la foto. Melina había murmurado gracias, mamá sin mirarme, concentrada en subir la imagen perfecta de su familia perfecta a sus redes sociales. Una familia en la que yo no tenía lugar visible. Cerré el álbum y lo abracé contra mi pecho. Las lágrimas vinieron por fin, pero eran diferentes a todas las que había derramado antes. No eran lágrimas de autocompasión o de súplica. Eran lágrimas de duelo. Estaba llorando por la muerte de una ilusión, por el fin de una mentira que me había contado a mí misma durante años. La mentira de que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si me hacía lo suficientemente pequeña e invisible, recibiría amor a cambio. La mentira de que ser madre significaba desaparecer como persona individual. La mentira de que mi valor dependía únicamente de lo útil que fuera para otros. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. Contesté por curiosidad. ¿Señora Leonor Gallardo? Era una voz de mujer, mayor, con acento familiar. Sí, soy yo. Habla Rosario Bautista. Fuimos vecinas hace años, cuando usted vivía en la casa de la calle Morelos. Rosario. Claro que la recordaba. Una mujer sabia, de cabello blanco y ojos penetrantes, que siempre había tenido una palabra amable para mí cuando Melina era pequeña. Se había mudado años atrás, pero habíamos mantenido un contacto esporádico. Rosario, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Bien, querida. Pero no le llamo por cortesía. Le llamo porque necesito hablar con usted. Es sobre su hija y su yerno. Hay cosas que usted necesita saber. Cosas que he estado observando y que no me parecen correctas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? No por teléfono, Leonor. ¿Puede venir a mi casa esta tarde? Vivo en el fraccionamiento Los Pinos, casa número 42. Es importante. Colgué con las manos temblando. Rosario siempre había sido una mujer de pocas palabras, pero de mucha sabiduría. Si me estaba llamando después de años, si decía que había estado observando, era porque sabía algo que yo necesitaba escuchar. Me miré de nuevo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había despertado esa mañana. En sus ojos había algo nuevo, determinación mezclada con curiosidad. Por primera vez en décadas, no sabía qué venía después, pero tampoco tenía miedo de averiguarlo.
Me vestí con cuidado, eligiendo mi blusa azul favorita, la que Joaquín siempre decía que hacía brillar mis ojos. Me peiné con esmero y me puse un poco de labial. No para impresionar a nadie, sino para honrar a la mujer que estaba redescubriendo. Antes de salir, hice una última cosa. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje para Melina. Estoy ocupada hoy. Te contacto cuando tenga tiempo. No era cruel, pero tampoco era la respuesta desesperada de una madre que ruega por atención. Era la respuesta de una mujer que acababa de recordar que tenía su propia vida que vivir. Salí de mi casa con paso firme, sin mirar atrás. El sol de la tarde me calentó la cara y por primera vez en meses, sonreí sin esfuerzo. No sabía qué me esperaba en casa de Rosario, pero sabía que estaba lista para escucharlo. Mi historia estaba cambiando, y yo iba a ser la protagonista por primera vez en años. La casa de Rosario era pequeña pero acogedora, con un jardín lleno de flores que demostraba el cuidado de alguien que encuentra paz en las cosas simples. Cuando abrió la puerta, me recibió con un abrazo que olía a canela y a los años que habían pasado desde la última vez que nos vimos. «Leonor, te ves bien. Diferente, pero bien», me dijo mientras me guiaba hacia su sala. Las paredes estaban llenas de fotografías de sus nietos, pero también de los lugares que había visitado después de enviudar. Rosario había construido una vida propia después de los 70, algo que yo apenas estaba comenzando a imaginar. Nos sentamos en su sofá de tela floreada y ella me sirvió té de hierbas en tazas de porcelana que parecían haber visto muchas conversaciones importantes. Durante unos minutos hablamos de trivialidades, su salud, el clima, los cambios en el barrio. Pero yo podía sentir que había algo más pesado esperando ser dicho. «Leonor», comenzó finalmente, «lo que voy a decirte no será fácil de escuchar. Pero como madre, como mujer, como alguien que te ha visto dar todo de ti misma durante años, siento que tienes derecho a saber la verdad». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué verdad, Rosario?» Ella se levantó y fue hacia un mueble donde guardaba papeles. Regresó con una carpeta manila que puso sobre la mesa de centro entre nosotras. «Hace 3 meses, mi nieto comenzó a trabajar en el banco donde manejas tus cuentas. Él conoce a Melina desde el colegio. Saben que somos amigas. Un día llegó a casa preocupado por algo que había visto en el sistema. Abrió la carpeta y sacó unos papeles que reconocí inmediatamente. Eran estados de cuenta de mi banco, pero no los que yo recibía en casa. Estos mostraban movimientos que nunca había visto. «Leonor, en los últimos 2 años, se han hecho transferencias de tus cuentas por un total de $87,000. Transferencias que tu hija y tu yerno han estado haciendo sin tu conocimiento, usando las tarjetas adicionales que les diste». El mundo se detuvo. $87,000. Una cantidad que representaba años de trabajo, de ahorros cuidadosos, de privaciones que me había impuesto para tener seguridad en mi vejez. Una cantidad que podría haberme permitido vivir con dignidad durante años sin depender de nadie. «Pero yo les di las tarjetas para emergencias», murmuré, aunque mientras lo decía me daba cuenta de lo ingenua que sonaba. «Mira las fechas, Leonor. Mira los conceptos». Rosario señaló línea por línea. «Aquí, $15,000 para el enganche de un carro nuevo. Aquí, $20,000 para una remodelación de su casa. Aquí, $5,000 para unas vacaciones en Cancún. Aquí, $10,000 para un televisor gigante y muebles nuevos. ¿Te consultaron sobre alguna de estas cosas?» Cada línea era como una puñalada. Recordé esas fechas. El carro nuevo que Evaristo había presumido como fruto de su buen trabajo. La remodelación de la cocina de la que había visto fotos en Facebook, pero a la que nunca me habían invitado a conocer. Las vacaciones familiares de las que me enteré por las fotos que subían a redes sociales, donde se veían felices y relajados mientras yo me preguntaba por qué no me habían llamado en una semana. «Hay más», continuó Rosario con voz suave pero firme. «Mi nieto me contó que hace 6 meses fueron al banco a preguntar sobre tu testamento, sobre cómo podrían ser beneficiarios directos de tus cuentas. Querían saber si había alguna manera de tener acceso completo sin que tú tuvieras que estar presente para autorizar movimientos grandes». Sentí como si me hubieran vaciado toda la sangre del cuerpo. ¿Mi testamento? Pero yo no he hablado de morirme con nadie. Exactamente. Y cuando el gerente les explicó que necesitarían tu autorización o un poder notarial muy específico, Evaristo preguntó sobre la posibilidad de demostrar incapacidad mental.
Preguntó qué documentos médicos necesitarían para comprobar que ya no podías manejar tus propias finanzas. Las palabras de Rosario flotaron en el aire como humo tóxico. Incapacidad mental. Querían declararme incompetente para manejar mi propio dinero. Querían hacerme parecer una vieja senil que no podía cuidar de sí misma, todo para poder tomar control completo de los ahorros de toda mi vida. Por eso han estado alejándote, Leonor. No es porque no te quieran, es porque su plan era más fácil de ejecutar si estabas aislada, si no tenías testigos de que tu mente está perfectamente clara, si no tenías a nadie que pudiera defender tu versión de los hechos. Todo comenzó a encajar con una claridad dolorosa y perfecta. Las visitas canceladas no eran descuido, eran estrategia. La exclusión de eventos familiares no era olvido, era intencional. Los mensajes fríos y distantes no eran resultado del estrés moderno, eran parte de un plan para hacerme parecer la abuela loca que molesta a una familia ocupada. Me habían estado preparando para ser víctima de mi propia generosidad. Rosario, ¿por qué me estás contando esto?, pregunté con voz temblorosa. Ella tomó mis manos entre las suyas, manos que conocían el trabajo duro y las decisiones difíciles. Porque yo pasé por algo similar con mi hijo mayor hace 10 años. Él y su esposa creían que mi dinero les pertenecía por derecho. La diferencia es que yo me di cuenta a tiempo, antes de que pudieran hacerme tanto daño. Y porque creo que toda mujer merece conocer la verdad sobre las personas en las que confía. ¿Qué hiciste tú? Recuperé mi poder, Leonor. Recuperé mi dignidad. Y aunque fue doloroso, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Mira a mi alrededor. Señaló su casa, llena de evidencias de una vida plena y libre. Viajo cuando quiero, ayudo a quien yo decido ayudar, vivo según mis propias reglas. No soy la abuela amargada que ellos esperaban que fuera. Soy una mujer libre. Me quedé en silencio durante largos minutos, procesando toda la información. $87,000. 2 años de manipulación sistemática. Un plan para declararme incapaz. La exclusión deliberada diseñada para aislarme y quitarme credibilidad. ¿Tienes copias de todo esto?, pregunté finalmente. Tengo copias de todo. Y mi nieto está dispuesto a testificar si es necesario. Él tiene acceso a todos los registros del banco, incluyendo las grabaciones de las conversaciones donde discutieron tus asuntos sin tu presencia. ¿Qué debería hacer? Rosario sonrió por primera vez desde que había comenzado a hablar. Esa es la pregunta correcta, Leonor. No me preguntas si deberías hacer algo, me preguntas qué deberías hacer. Eso me dice que la mujer fuerte que conocí hace años sigue ahí, solo necesitaba despertar. Se levantó y fue hacia otro mueble, del cual sacó una tarjeta de presentación. Este es el abogado que me ayudó con mi situación. Eliseo Mármol. Es un hombre honesto, especializado en casos de abuso financiero familiar. No te cobrará por la primera consulta, y si decides proceder, trabajará con pagos que puedas manejar. Tomé la tarjeta con manos que ya no temblaban. Eliseo Mármol, abogado. Casos de familia y patrimoniales. ¿Realmente crees que debería demandarlos? Creo que deberías recuperar lo que es tuyo y asegurarte de que no puedan volver a lastimarte. Pero más importante que eso, creo que deberías recuperar tu vida. Tu verdadera vida, no la que ellos han diseñado para ti. Nos quedamos charlando hasta que el sol comenzó a ponerse. Rosario me contó sobre los viajes que había hecho, los libros que había leído, las clases de pintura que estaba tomando. Me habló de la libertad de despertarse cada día y decidir qué hacer con su tiempo, sin tener que responder a hijos manipuladores o justificar cada gasto. Cuando me despedí de ella, tenía la carpeta con las pruebas bajo el brazo y la tarjeta del abogado en mi bolsillo. Pero más importante, tenía algo que no había tenido en años, un plan. El camino de regreso a casa lo hice caminando lentamente, pensando. El aire fresco de la tarde me ayudaba a procesar todo lo que había aprendido. No era solo que me hubieran robado dinero. Me habían robado años de mi vida, mi autoestima, mi derecho a ser tratada con respeto y dignidad. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad, aunque doliera, me había dado algo invaluable, la posibilidad de recuperar mi poder. Cuando llegué a casa, el teléfono tenía 14 mensajes perdidos. Todos de Melina y Evaristo, cada vez más desesperados, cada vez más agresivos. Los escuché uno por uno,
Y por primera vez pude oír lo que realmente decían. No era amor, era pánico por haber perdido acceso a mi dinero. Guardé la carpeta en el lugar más seguro que tenía y me preparé una cena tranquila. Mañana llamaría al abogado. Mañana comenzaría el proceso de recuperar no solo mi dinero, sino mi vida. Pero esta noche, simplemente iba a disfrutar del silencio de una mujer que finalmente conocía la verdad. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer con una energía extraña que hacía años no sentía. Era la energía de una mujer con un propósito claro. Me vestí con cuidado, eligiendo mi traje gris más formal. Hoy necesitaba verme como lo que era, una mujer seria que no se dejaría intimidar. La oficina del abogado Eliseo Mármol estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero bien mantenido. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes. Su apretón de manos fue firme pero gentil. Rosario Bautista me habló muy bien de usted, le dije mientras nos sentábamos. Rosario es una mujer extraordinaria. Su caso fue complejo, pero logramos resolverlo satisfactoriamente. Ahora cuénteme, ¿qué está pasando con su familia? Durante la siguiente hora, le conté todo. Él tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, cantidades, conversaciones exactas. Trajo las pruebas que mencionó Rosario. Saqué la carpeta manila de mi bolso. Aquí está todo. Los estados de cuenta, las fechas, los montos. Eliseo revisó cada documento con cuidado profesional. Después de 20 minutos, levantó la vista hacia mí. Señora Gallardo, lo que su hija y su yerno han hecho constituye abuso financiero familiar y posiblemente fraude. $87,000 es una cantidad significativa. ¿Qué opciones tengo? Varias. Podemos proceder por la vía civil para recuperar el dinero, presentar cargos criminales, o ambas cosas. Pero primero necesitamos más evidencia. Estados de cuenta completos, testimonios, información directa del banco. Firmé todos los papeles que me puso delante, sintiendo con cada firma que recuperaba control sobre mi vida. Después fui al banco donde había manejado mis cuentas durante 15 años. Necesito hablar con el gerente, le dije a la recepcionista con firmeza. El gerente revisó 3 años de movimientos conmigo. El patrón era claro, las transferencias comenzaron pequeñas, pero aumentaron dramáticamente. En el primer año sumaron $8,000. En el segundo, 23,000. En los últimos 12 meses, $56,000, me explicó. Pero había más. Mi cuenta de ahorros, que tenía $42,000 el año pasado, ahora tenía solo 8,000. ¿Qué pasó con mis ahorros? Veo transferencias grandes de ahorros a cuenta corriente, y luego a las tarjetas adicionales. La más grande fue hace 4 meses, $25,000. $25,000 hace 4 meses. Justo cuando Melina me había dicho que estaban pasando por dificultades. Mientras yo perdía el sueño preocupándome por ellos, transferían mis ahorros. No eran $87,000. Sumando los ahorros, la cantidad total era de $109,000. Casi toda mi seguridad financiera. Salí del banco con carpetas llenas de pruebas. Me detuve en una cafetería y pedí café con pastel de chocolate. Los números no mentían. Durante todo este tiempo, mientras yo me preocupaba por ser una carga para ellos, me veían exactamente como eso, una fuente de dinero. Mi teléfono vibró con un mensaje de Melina. Mamá, necesitamos hablar urgentemente. Ven a casa esta noche. Estoy ocupada. Cuando tenga tiempo libre, te contacto, respondí. 2 minutos después. Mamá, esto es serio. No puedes seguir actuando como niña caprichosa. Somos familia. Familia es lo que demuestras con acciones, no lo que exiges con palabras, le respondí. Esa tarde encontré a Evaristo esperándome en mi puerta, recargado contra su carro nuevo, ese que ahora sabía que habían comprado con $15,000 de mi dinero. Leonor, necesitamos hablar, dijo sin saludarme. Buenos días, Evaristo. No necesitamos hablar. Necesitas irte de mi propiedad. No te hagas la difícil. Tienes responsabilidades familiares. Sí, las tengo. Y la primera es conmigo misma. Me bloqueó el paso hacia mi puerta. Melina está muy dolida,
La niña está preguntando por qué la abuela ya no los quiere. Eso es lo que quieres. La manipulación emocional de siempre. Lo que no quiero es seguir siendo robada por mi propia familia. Ahora quítate de mi camino. ¿Robada? Todo lo que hemos usado ha sido con tu permiso. $109,000 con mi permiso. 25,000 de mis ahorros con mi permiso. Vi cómo su cara cambió cuando mencioné las cifras exactas. Por primera vez, Evaristo se veía inseguro. No sé de dónde sacas esos números, pero ese dinero se usó para gastos familiares. ¿Un carro nuevo es un gasto familiar? ¿Unas vacaciones a las que no fui invitada? ¿Una remodelación que nunca me dejaron ver? Leonor, estás actuando como una vieja loca que... Exactamente. Esa era la idea, ¿verdad? Hacerme parecer loca para declararme incompetente y tomar control de mi dinero. Sé sobre la visita al banco, Evaristo. Sé sobre las preguntas que hicieron sobre mi testamento. Se quedó callado, con pánico en los ojos. Mi abogado ya tiene toda la información. Cada transferencia, cada fecha, cada mentira. Y vamos a recuperar hasta el último centavo. ¿Tu abogado? Leonor, somos familia. No puedes demandarnos. Mírame hacerlo. Logré pasar junto a él y abrir mi puerta. Y la próxima vez que venga sin invitación, llamaré a la policía. Cerré la puerta, escuchando cómo arrancaba su carro y se alejaba. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era de triunfo. Por primera vez en años, había defendido mi territorio. Por primera vez en décadas, había dicho no sin disculparme. Esa noche mi teléfono sonó constantemente. Melina, Evaristo, números desconocidos. Pero no contesté ninguna llamada. Tenía cosas más importantes que hacer. Tenía una vida que recuperar. Los siguientes días fueron los más tranquilos que había vivido en años, pero también los más intensos. Mientras mi teléfono no paraba de sonar con llamadas que no contestaba, yo me dediqué a algo que había olvidado cómo hacer: planear mi propia vida según mis propios términos. Eliseo me había explicado que el proceso legal tomaría tiempo, pero que mientras tanto era importante documentar todo. Cada interacción con ellos a partir de ahora debe quedar registrada, me había dicho. Grabe las conversaciones si es posible, guarde todos los mensajes, tome fotos si vienen a molestarla. Estamos construyendo un caso sólido. El martes por la mañana, mientras desayunaba tranquila en mi cocina, llegó Melina. No tocó el timbre, usó la llave que le había dado años atrás para emergencias. La escuché entrar como si fuera su propia casa, con esa actitud de derecho que siempre había tenido hacia mi espacio. «Mamá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar ahora mismo», gritó desde la sala. Terminé mi café sin prisa, puse mi teléfono en modo de grabación como me había enseñado el abogado, y salí a enfrentarla. Estaba parada en medio de mi sala, con los brazos cruzados y esa expresión de madre regañando a un hijo desobediente que siempre ponía cuando las cosas no salían como ella quería. «Buenos días, Melina. La próxima vez toca el timbre. Esta es mi casa». «¿Tu casa? Soy tu hija. Esta casa también es mía». Su voz tenía esa histeria controlada que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. «Y lo que estás haciendo es una locura. Cancelaste todas las tarjetas sin avisar, el banco no nos deja acceder a nada, y ahora resulta que tienes un abogado». «Así es. Tengo un abogado porque tengo derechos que proteger». «¿Derechos? ¿Qué derechos?». Se acercó a mí con esa manera intimidante que había perfeccionado a lo largo de los años. «El dinero que tienes ahí guardado como una avara también es nuestro. Somos tu familia, tu única familia. Cuando te mueras todo va a ser nuestro de todas formas». Ahí estaba. La verdad que había estado escondida detrás de años de manipulación emocional. No me veían como una madre, me veían como una fuente de herencia que estaba tardando demasiado en morir. «Melina, siéntate. Vamos a hablar de una vez por todas». «No quiero sentarme. Quiero que arregles este desastre que has creado». «El desastre no lo creé yo. El desastre es haber descubierto que ustedes me han robado $109,000 en los últimos 3 años». Se quedó completamente inmóvil. Su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, miedo y finalmente ira.
No te hemos robado nada. Ese dinero lo usamos para gastos familiares, para cosas que necesitábamos. Tú nos diste las tarjetas. Te di las tarjetas para emergencias, no para vacaciones en Cancún, no para remodelar tu cocina, no para comprar un carro nuevo. Y definitivamente no te di permiso para transferir $25,000 de mis ahorros. Eso fueron préstamos. Íbamos a devolvértelo. ¿Cuándo, Melina? ¿Cuándo tenían planeado devolver $109,000? Después de declararme loca como estaban investigando en el banco. Su cara se puso pálida. No sé de qué hablas. Sé sobre la visita que hicieron al banco. Sé que preguntaron sobre mi testamento, sobre cómo podrían tener acceso completo a mis cuentas, sobre qué necesitarían para demostrar incapacidad mental. Melina se dejó caer en el sofá, pero no con derrota. Con la actitud calculadora que había heredado de su padre cuando tenía que encontrar una nueva estrategia. Mamá, escúchame. Estás tomando todo esto de la manera equivocada. Sí, fuimos al banco, pero era para protegerte. Estamos preocupados por ti. Vives sola, ya no eres joven, y a veces dices cosas que no tienen sentido. La gaslighting. Hacerme creer que yo era el problema, que mi percepción de la realidad estaba equivocada. ¿Qué cosas digo que no tienen sentido? Bueno, como ahora. Estás paranoica, crees que te estamos robando, tienes ideas raras sobre abogados y demandas. No te das cuenta de cómo suena eso. Suena como una mujer que finalmente se dio cuenta de que la estaban usando. Se levantó del sofá y se acercó a mí, cambiando su táctica. Ahora su voz era suave, manipuladora, la voz que usaba cuando quería conseguir algo. Mami, eres mi madre. Te amo. Evaristo te ama. La niña te ama. Somos lo único que tienes en el mundo. ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia por dinero? No estoy destruyendo nada por dinero. Estoy protegiendo mi dignidad después de años de ser tratada como un cajero automático. No seas dramática. Te incluimos en todo, te invitamos a todas partes. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a algo, Melina? ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarme sin necesitar dinero para algo? Se quedó callada porque ambas sabíamos la respuesta. Y no me cambies el tema. El tema es que me robaron $109,000 y que tenían planeado declararme incompetente para robarme más. Nadie te robó nada. Su voz volvió a subir. Y nadie iba a declararte incompetente. Solo estábamos siendo precavidos. ¿Precavidos para qué? Melina, dímelo claramente. ¿Para cuándo? Para cuando ya no puedas manejar tus cosas sola. ¿Y quién decide cuando ya no puedo manejar mis cosas sola? ¿Tú? ¿Tu esposo que me odia desde el día que se casó contigo? Evaristo no te odia. Evaristo me ve como un obstáculo entre él y mi dinero. Y aparentemente tú también. Melina comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración de alguien que se da cuenta de que su estrategia ya no funciona. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos sentarnos como familia y hablar de todo. Podemos hacer un plan para que todos estemos cómodos. Ya hice mi plan, Melina. Mi plan es recuperar mi dinero y recuperar mi vida. ¿Y nosotros qué? Ya no somos tu familia. Ser familia significa respeto mutuo, cariño genuino, inclusión real. Significa no robar, no mentir, no manipular. Si ustedes pueden ofrecerme eso, seguiremos siendo familia. Si no pueden, tendrán que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Se secó las lágrimas y su máscara se cayó completamente. Ahí estaba la Melina real, la que había estado escondida detrás de años de manipulación. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Usamos tu dinero. Y lo hicimos porque francamente, tú no lo necesitas. Vives como una pobre teniendo tanto dinero guardado. Al menos nosotros le damos uso. Ahí está la verdad. Finalmente. Sí, ahí está la verdad. Y la verdad también es que cuando te mueras, ese dinero va a ser nuestro de todas formas. Así que no entiendo por qué haces tanto drama por algo que eventualmente nos va a pertenecer. Porque mientras yo esté viva, me pertenece a mí. Y porque he decidido cambiar mi testamento.
Su cara se transformó completamente. ¿Qué dijiste? Que voy a cambiar mi testamento. El dinero que recupere de ustedes, más todo lo que me queda, va a ir a organizaciones de caridad que ayudan a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. No puedes hacer eso. Soy tu única hija. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero. Y voy a hacerlo. Melina se quedó parada en medio de mi sala, temblando de ira. Esto no se va a quedar así, mamá. No vas a salirte con la tuya. Es una amenaza. Es una promesa. Perfecto. Mi abogado va a estar muy interesado en escuchar esta grabación. Solo entonces se dio cuenta de que mi teléfono había estado grabando toda la conversación. Tú no puedes grabarme sin mi permiso. En mi propia casa sí puedo. Y acabo de conseguir toda la evidencia que necesitaba para demostrar que esto no era sobre amor familiar, sino sobre dinero. Salió de mi casa azotando la puerta, pero no antes de gritarme una última cosa. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Vas a terminar sola y abandonada. Me quedé parada en mi sala, escuchando el silencio que dejó atrás. Pero no era un silencio triste. Era un silencio liberador. Esa tarde le envié la grabación a Eliseo y programé una cita para el día siguiente. Era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan. Era hora de recuperar no solo mi dinero, sino mi vida completa. El viernes por la mañana, Eliseo me llamó con noticias que cambiaron todo. Leonor, tengo información nueva. El banco me proporcionó registros adicionales, y hay algo que necesitas saber inmediatamente. ¿Qué descubrió? Hace 2 semanas, justo después de que usted cancelara las tarjetas, Melina y Evaristo intentaron hacer una transferencia de $50,000 de su cuenta de ahorros a una cuenta en las Islas Caimán. El banco la bloqueó automáticamente por ser una transacción internacional sospechosa, pero eso significa que tenían planeado vaciar completamente sus ahorros y desaparecer el dinero donde usted no pudiera recuperarlo. $50,000. Mi respiración se detuvo por completo. No solo me habían robado durante años, habían estado planeando el golpe final. Leonor, esto cambia todo. Ya no estamos hablando solo de abuso financiero familiar. Esto es intento de fraude bancario internacional. Es un delito federal. Esa misma tarde, cuando colgué con el abogado, sonó mi timbre. Era Melina, pero esta vez no venía sola. Traía a mi nieta de 8 años, Isabella, tomada de la mano. La niña llevaba su vestido rosa favorito y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Abrí la puerta y mi corazón se partió al ver a Isabella. «Hola, abuela», me dijo con voz pequeña. «Mami dice que ya no me quieres porque hiciste algo malo con el dinero». Melina estaba detrás de ella con una sonrisa cruel que conocía demasiado bien. Estaba usando a su propia hija como arma emocional, como escudo humano para intentar manipularme una vez más. «Isabella, mi amor, claro que te quiero. Te quiero más que a nada en el mundo». Me agaché para estar a su altura. «¿Quieres pasar y tomar un chocolate caliente mientras tu mami y yo hablamos?» «Puedo, mami». Isabella miró a su madre con esperanza. «No, no podemos quedarnos mucho tiempo», respondió Melina con voz falsamente dulce. «Solo vinimos para que le dijeras a la abuela cómo te sientes cuando ella no nos ayuda». Ahí estaba. Estaba entrenando a esa niña inocente para que me chantajeara emocionalmente. Mi propia nieta convertida en instrumento de manipulación. «Isabella, ¿tú sabes qué significa robar?», le pregunté suavemente. «Sí, abuela. Significa tomar cosas que no son tuyas sin permiso». «Exacto. Y eso está mal, ¿verdad?» «Sí, está muy mal. En la escuela nos suspenden si robamos». Miré a Melina directamente a los ojos. «Isabella tiene razón. Robar está muy mal. Y cuando los adultos roban, van a la cárcel». «Mamá, no hagas esto frente a la niña», murmuró Melina, dándose cuenta de que su estrategia se estaba volviendo en su contra. «¿Hacer qué? ¿Decir la verdad?» «Isabella, sabes que tu mami y tu papi tomaron dinero de la abuela sin permiso durante 3 años». «Mamá, para». La voz de Melina subió de tono. Pero Isabella me estaba mirando con esos ojos grandes e inteligentes que había heredado de su bisabuelo Joaquín. «¿Eso es cierto, mami? ¿Robaron dinero de la abuela?»
No es robar si es familia. Isabella. El dinero de la abuela también es nuestro, le explicó Melina con esa lógica retorcida que había usado conmigo durante años. Eso no es verdad, Isabella, le dije con calma. El dinero de cada persona es suyo, sin importar si es familia o no. Nadie tiene derecho a tomar dinero de otra persona sin permiso, ni siquiera la familia. Isabella me miró, después miró a su madre, y pude ver el momento exacto en que su mente infantil procesó la información. Mami, ¿por qué tomaste dinero de la abuela sin permiso? Isabella, no entiendes las cosas de adultos. Tu abuela está confundida. No estoy confundida, Isabella. Tu mami y tu papi tomaron $109,000 de mi dinero sin preguntarme. Y hace 2 semanas intentaron tomar $50,000 más y llevárselo a otro país donde yo nunca lo pudiera recuperar. $159,000, gritó Melina, perdiendo completamente el control. Estás loca. Nadie tomó tanto dinero. El banco tiene todos los registros, Melina, incluyendo el intento de transferencia a las Islas Caimán. Su cara se puso completamente blanca. ¿Cómo sabes sobre eso? Porque mi abogado tiene acceso a toda la información bancaria. Y porque intento de fraude internacional es un delito federal. Mami, ¿qué son las Islas Caimán?, preguntó Isabella. Melina tomó a Isabella del brazo bruscamente. Nos vamos. Ahora. Mami, me lastimas, protestó la niña. Isabella, dile a tu abuela que si no arregla esto, no la vas a volver a ver nunca. Mi nieta me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, yo sí quiero verte siempre. No me importa el dinero. Solo quiero que vengas a mis obras de teatro y a mis cumpleaños como antes. Ahí estaba, de la boca de una niña de 8 años, la verdad más simple y más dolorosa. Ella no quería dinero, quería presencia. Quería ser amada genuinamente, no usada como instrumento de chantaje. Isabella, mi amor, yo también quiero ir a tus obras de teatro y a tus cumpleaños. Pero tu mami y tu papi tienen que parar de tomarme dinero sin permiso y tienen que pedirme perdón. Van a pedir perdón. Melina tiró del brazo de Isabella hacia el carro. No tenemos nada de que pedirnos perdón. Tu abuela es la que está siendo mala. Melina, espera, le grité antes de que se subieran al carro. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Quiero que esta conversación también quede registrada. No puedes seguir grabándonos. En mi propiedad sí puedo. Y quiero que quede claro que acabas de admitir frente a tu hija que intentaron transferir dinero a las Islas Caimán y que usaste a una niña de 8 años para chantajearme emocionalmente. Yo no uso a mi hija para nada. Acabas de decirle que me dijera que no me volvería a ver si no arreglo esto. ¿Cómo llamas a eso? Isabella se soltó de su madre y corrió hacia mí. Abuela, yo no quiero decirte eso. Yo siempre quiero verte. La abracé fuerte, inhalando ese olor a champú de niña y a inocencia que me recordaba por qué tenía que ser fuerte. Yo también siempre quiero verte, mi amor. Pero a veces los adultos tienen que arreglar problemas difíciles antes de que las cosas puedan volver a ser normales. ¿Mis papis van a ir a la cárcel?, me preguntó en voz baja. Miré a Melina por encima de la cabeza de Isabella. Eso depende de si deciden hacer lo correcto o no. ¿Qué es lo correcto, abuela? Lo correcto es devolver el dinero que tomaron sin permiso, pedir perdón de verdad y prometer que nunca más van a tomar cosas que no les pertenecen. Melina vino y jaló a Isabella de mis brazos otra vez. Isabella, tu abuela está enferma. Está diciendo mentiras sobre nosotros. Los abuelos a veces se enferman de la cabeza y dicen cosas que no son verdad. La abuela está enferma de la cabeza. Isabella me miró con preocupación genuina. No, mi amor. Mi cabeza está más clara de lo que ha estado en años. Basta, gritó Melina. Isabella, súbete al carro ahora mismo. Mientras veía cómo se alejaban, Isabella me saludó por la ventana trasera con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi corazón se rompió, pero no de la manera que Melina esperaba. No se rompió con culpa o con ganas de ceder a sus demandas. Se rompió con determinación de proteger a esa niña de crecer en un hogar donde el chantaje emocional y el robo se normalizaban como asuntos familiares.
Esa noche llamé a Eliseo y le envié la grabación de la conversación. Esta mujer está usando a su propia hija para chantajearme, le dije. Y acaba de admitir frente a la niña que conoce sobre la transferencia a las Islas Caimán. Leonor, esto es exactamente lo que necesitaba. Mañana voy a presentar todos los cargos. Intento de fraude, abuso financiero familiar, y ahora tenemos evidencia de manipulación emocional usando a un menor. ¿Qué va a pasar con Isabella? Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que usted está haciendo lo correcto. Los niños necesitan ver que hay consecuencias para las malas acciones, incluso cuando las cometen sus padres. Colgué el teléfono y me preparé una cena tranquila. Por primera vez en días, no me sentía culpable. Me sentía clara, determinada y extrañamente en paz. Mañana comenzaría oficialmente la batalla legal. Pero esta noche, simplemente iba a honrar la decisión más difícil y más correcta que había tomado en mi vida. La decisión de valorarme a mí misma, tanto como había valorado a los demás durante 71 años. El lunes por la mañana, Eliseo me llamó con noticias que cambiarían todo para siempre. Leonor, presentamos todos los cargos esta mañana. El fiscal está muy interesado en el caso, especialmente por el intento de transferencia internacional. Pero hay algo más importante que necesita saber. ¿Qué pasó? Melina y Evaristo se presentaron en mi oficina hace una hora con su propio abogado. Quieren negociar. Están dispuestos a devolver todo el dinero y firmar un acuerdo donde admiten lo que hicieron, a cambio de que usted retire los cargos criminales. Mi corazón se aceleró. Después de años de negación, mentiras y manipulación, finalmente estaban listos para enfrentar la verdad. Todo el dinero. Los $109,000, más intereses, más los gastos legales. También están dispuestos a firmar un documento donde se comprometen a no contactarla sin su permiso explícito y a respetar cualquier decisión que usted tome sobre su testamento y sus finanzas. Era más de lo que había esperado conseguir. Pero había algo en mí que necesitaba más que el dinero. Necesitaba saber que esto había servido para algo más grande que una simple transacción financiera. Quiero verlos cara a cara, le dije. Quiero escuchar de sus propias bocas que reconocen lo que hicieron y por qué estuvo mal. ¿Está segura? Podemos manejar todo a través de abogados. Estoy segura. Pero quiero que sea en territorio neutral, en su oficina, con usted presente, y quiero que todo quede grabado oficialmente. Esa tarde, a las 3 en punto, entré a la sala de conferencias de Eliseo. Melina y Evaristo ya estaban ahí, sentados al lado de su abogado, un hombre joven que se veía incómodo con todo el asunto. Melina tenía los ojos rojos de haber llorado, y Evaristo evitaba mirarme directamente. Señora Gallardo, comenzó su abogado, mis clientes están aquí para resolver este malentendido de la manera más amigable posible. No fue un malentendido, interrumpí. Fue un robo sistemático durante 3 años, seguido de un intento de fraude internacional. Llamémoslo por su nombre. Melina levantó la vista por primera vez. Mamá, nunca quisimos lastimarte. Todo se salió de control. ¿Se salió de control cuándo exactamente? ¿Cuándo tomaron los primeros $500 sin avisarme? ¿Cuándo transfirieron 25,000 de mis ahorros? ¿O cuando intentaron mandar 50,000 a las Islas Caimán? Evaristo finalmente habló. Leonor, reconocemos que cometimos errores. Estamos aquí para arreglarlos. No quiero que lo arreglen por miedo a ir a la cárcel. Quiero que me expliquen por qué pensaron que tenían derecho a mi dinero. Quiero que me expliquen por qué me excluyeron de sus vidas mientras vaciaban mis cuentas. Quiero que me expliquen por qué investigaron cómo declararme incompetente. El silencio llenó la sala. Su abogado les hizo una seña para que hablaran. Melina respiró profundo. Mamá, creo que empezó porque veíamos cuánto dinero tenías guardado sin usar. Nosotros teníamos gastos, necesidades reales, y tú vivías como si no tuvieras nada. Y eso les daba derecho a robármelo. No era robar. Era como un préstamo familiar. Un préstamo familiar sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, y sin planes de devolución. Evaristo se inclinó hacia adelante. Leonor, la verdad es que pensábamos que cuando ya no estuvieras, ese dinero iba a ser nuestro de todas formas. No veíamos el daño en usarlo antes.
Ahí estaba. La verdad cruda y simple. Me veían como alguien que ya debería estar muerta, cuyo único propósito era financiar sus vidas hasta que pudieran heredar oficialmente. ¿Y la exclusión? ¿Por qué dejaron de invitarme a eventos familiares? ¿Por qué cancelaban visitas constantemente? Melina comenzó a llorar otra vez. Porque nos sentíamos culpables. Cada vez que te veíamos, recordábamos lo que estábamos haciendo. Era más fácil no verte que enfrentar esa culpa. Y el plan de declararme incompetente. Eso fue idea mía, admitió Evaristo. Pensé que si podíamos demostrar que ya no podías manejar tus finanzas sola, podríamos tomar control legal y asegurar que el dinero fuera usado responsablemente. ¿Responsablemente según quién? Según nosotros. Según lo que pensábamos que era mejor para la familia. Miré a estas dos personas que habían compartido mi mesa durante años, que habían recibido mi amor incondicional, que habían sido el centro de mi mundo durante décadas. Y me di cuenta de que nunca me habían visto realmente como una persona con derechos propios, sino como un recurso que administrar. ¿Saben lo que más me duele de todo esto?, pregunté. ¿Qué?, murmuró Melina. Que Isabella crezca pensando que así es como funciona una familia. Que el dinero es más importante que el respeto, que la manipulación es normal, que usar a los niños como armas emocionales está bien. Que los abuelos son cajeros automáticos, no personas que merecen dignidad. No queremos que Isabella piense eso, dijo Melina desesperadamente. Entonces tienen que cambiar. Tienen que demostrarle que las malas acciones tienen consecuencias, que mentir está mal, que robar está mal, sin importar quién lo haga o por qué razones. Eliseo puso los documentos sobre la mesa. Están listos para firmar el acuerdo. Hay una condición más, dije antes de que pudieran responder. Quiero que vayan a terapia familiar. Los tres, incluyendo a Isabella. Quiero que una profesional los ayude a entender el daño que han causado y cómo evitar repetirlo. ¿Es obligatorio?, preguntó su abogado. Para mí sí. Si quieren que retire los cargos criminales, van a terapia durante al menos 6 meses. Y me van a enviar reportes del progreso cada mes. Melina y Evaristo se miraron entre ellos. Finalmente, Melina asintió. Está bien. Lo haremos. Los documentos se firmaron en silencio. $109,000 más intereses serían devueltos a mis cuentas en un plazo de 30 días. Ellos se comprometían a no contactarme sin mi permiso expreso. Yo me comprometía a retirar los cargos criminales una vez que el dinero fuera restituido completamente. Cuando todo estuvo firmado, Melina se acercó a mí. Mamá, ¿crees que algún día podremos ser una familia normal otra vez? La miré a los ojos, buscando algo genuino detrás de la pregunta. Eso depende de ustedes. De si realmente cambian o solo están actuando hasta que pase la tormenta. De si tratan a Isabella con honestidad o siguen usándola para manipular. De si me ven como una persona con derechos o como una fuente de recursos. ¿Y si cambiamos de verdad? Podremos empezar de nuevo. No habrá un empezar de nuevo, Melina. Lo que pasó, pasó. Pero sí puede haber un seguir adelante, basado en respeto mutuo, honestidad y límites claros. Yo ya no voy a ser la abuela que dice sí a todo y que se sacrifica sin límites. Voy a ser la abuela que se valora a sí misma tanto como valora a su familia. Eso significa que no me amas como antes. Significa que te amo lo suficiente para no permitir que sigas lastimándome. Y que me amo lo suficiente para no permitir que me lastime nadie más, ni siquiera mi propia hija. Salimos de la oficina en silencio. En el estacionamiento, Evaristo se acercó a mí por última vez. Leonor, siento todo lo que pasó. De verdad. Evaristo, espero que lo sientas por las razones correctas. No porque los descubrieron, sino porque entiendes que estuvo mal desde el principio. Lo entiendo ahora. Espero que sea cierto. Por el bien de Isabella, espero que realmente lo entiendan. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla, llamé a Rosario para contarle todo lo que había pasado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Diferente. No feliz exactamente, pero completa. Como si hubiera recuperado partes de mí misma que había perdido sin darme cuenta. Eso es exactamente lo que pasó.
Recuperaste tu poder personal. ¿Crees que hice lo correcto? Creo que hiciste lo único que podías hacer para mantener tu dignidad y tu cordura. Y creo que le diste a tu nieta la oportunidad de crecer en una familia más honesta, aunque no sea perfecta. Cuando colgué, me quedé sentada en el silencio de mi casa. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades, de una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto, para vivir según sus propios términos. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Y por primera vez en años, tenía ganas de ver qué vendría después. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El dinero había sido devuelto completamente, con intereses, tal como estaba estipulado en el acuerdo. Pero más importante que eso, yo había recuperado algo que no sabía que había perdido, mi propia compañía. Cada mañana despertaba sin la ansiedad constante de esperar llamadas que no llegaban o de preguntarme qué había hecho mal para merecer el silencio. Despertaba con planes propios, con decisiones que tomar, con una vida que vivir según mis propios términos. Con parte del dinero recuperado, hice algo que llevaba años posponiendo, arreglé completamente mi casa. No para impresionar a visitantes que nunca venían, sino para crear un espacio que realmente me gustara habitar. Pinté las paredes de colores que me hacían feliz, compré plantas que llenaron mi hogar de vida, y convertí el cuarto de huéspedes en un pequeño taller donde comencé a tejer otra vez, algo que había abandonado cuando toda mi energía se concentraba en ser útil para otros. También comencé a hacer las cosas que había soñado durante años, pero que siempre posponía hasta que la familia estuviera bien. Me inscribí en clases de pintura en acuarela en el centro comunitario. 2 veces por semana, me sentaba frente a un caballete con mujeres de mi edad que, como yo, habían redescubierto que tenían intereses propios más allá de cuidar a otros. Fue en esas clases donde conocí a Ernestina Saucedo, una viuda de 73 años que había pasado por una experiencia similar con sus hijos. La diferencia, me dijo un día mientras pintábamos un paisaje de montañas, es que yo tardé 10 años más que tú en darme cuenta. Perdí una década completa siendo una víctima antes de decidir ser una sobreviviente. Ernestina se convirtió en una amiga verdadera, de esas que aparecen en tu vida justo cuando más las necesitas. Juntas comenzamos a viajar. Pequeños viajes al principio, a pueblos cercanos, a museos en la ciudad, a mercados de artesanías donde comprábamos cosas que nos gustaban sin tener que justificar el gasto ante nadie. El primer viaje largo lo hicimos a Oaxaca, para ver las artesanías y conocer los talleres de textiles tradicionales. Durante esos 5 días, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado tanto tiempo definiéndome como la madre de Melina o la abuela de Isabella que había olvidado quién era Leonor Gallardo como persona individual. En Oaxaca, comprando un rebozo bellísimo tejido por una artesana que tenía mi edad, me presenté simplemente como Leonor. No como la madre de alguien, no como la abuela de alguien. Solo como Leonor, una mujer de 71 años que estaba aprendiendo a vivir su propia vida. Los reportes de terapia llegaban cada mes como habíamos acordado. La terapeuta, una mujer joven pero muy sabia llamada doctora Samara Mezquita, escribía informes honestos sobre el progreso de mi familia. Los primeros meses fueron difíciles. Melina se resistía a admitir la profundidad del daño que había causado, siempre tratando de minimizar sus acciones o encontrar justificaciones. Pero gradualmente, los reportes comenzaron a mostrar pequeños cambios. Isabella, en sesiones individuales con la terapeuta, había comenzado a expresar sentimientos que había estado guardando por años. Había confesado que siempre había sentido que tenía que elegir lados entre sus padres y yo, y que eso la hacía sentir confundida y triste. Isabella ha estado cargando una responsabilidad emocional que no le corresponde, escribió la doctora Mezquita en su 5º reporte. Los padres la han usado inconscientemente como mediadora en conflictos de adultos, y ella ha desarrollado ansiedad por separación relacionada con el miedo de que su familia se desintegre completamente. Leer eso me partió el corazón, pero también me confirmó que había hecho lo correcto. Una niña de 8 años no debería preocuparse por mantener unida a su familia o por mediar entre adultos que no sabían resolver sus problemas de manera madura. El 6º mes trajo el reporte más esperanzador. Melina ha comenzado a entender que su relación con su madre no era saludable para ninguna de las dos, escribió la terapeuta. Ha expresado el deseo de reconstruir la relación, pero desde una base de respeto mutuo en lugar de dependencia financiera.
Evaristo ha mostrado más resistencia al cambio, pero ha comenzado a reconocer cómo sus actitudes hacia los adultos mayores fueron influenciadas por patrones familiares tóxicos que aprendió en su propia infancia. Un martes por la tarde, mientras regaba mis plantas nuevas en el jardín, sonó mi timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a Isabella parada sola en mi portal, con un dibujo en las manos y una sonrisa tímida. «Hola, abuela. Mami está en el carro, pero me pidió que te trajera esto personalmente». Era un dibujo de las dos, ella y yo, pintando juntas. En la parte de abajo había escrito con su letra cuidadosa de niña, para la abuela Leonor, que me enseñó que decir la verdad a veces duele, pero siempre es mejor. «Te amo, Isabella». «¿Te gustaría pasar a tomar un chocolate caliente?», le pregunté, mirando hacia el carro donde Melina esperaba. «¿Puedo, abuela? ¿No estás enojada conmigo?». «Mi amor, yo nunca estuve enojada contigo. Estaba protegiendo a nuestra familia de personas que no estaban actuando como familia debería actuar. Pero tú siempre fuiste inocente en todo esto». Isabella corrió hacia el carro y le gritó a su madre: «Mami, la abuela dice que puedo tomar chocolate caliente». Melina se bajó del carro lentamente. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que hablaban de noche sin dormir y reflexiones difíciles. Pero también había algo distinto en sus ojos. Una humildad que no había visto en años. «Mamá», dijo cuando llegó a mi puerta. «Isabella quería verte. La terapeuta dice que es importante que mantengan su relación independientemente de lo que pase entre nosotras. ¿Quieres pasar tú también?». «Puedo». Las tres nos sentamos en mi cocina, la misma donde había esperado tantas veces a una familia que no llegaba. Pero esta vez era diferente. Esta vez, las que estaban ahí habían elegido estar ahí, no por obligación o manipulación, sino porque querían. Isabella me contó sobre la escuela, sobre sus nuevas amigas, sobre la obra de teatro donde iba a ser un árbol. Hablaba con la libertad de una niña que ya no carga secretos de adultos o responsabilidades que no le corresponden. Melina habló poco, pero cuando lo hizo, fue diferente. «Mamá, la terapeuta me ayudó a entender que yo nunca aprendí a verte como una persona separada de mí. Siempre te vi como una extensión de mi propia seguridad, alguien que tenía que estar disponible siempre que yo lo necesitara. ¿Y ahora?». «Ahora estoy aprendiendo que tener una madre no significa tener derecho a controlar su vida. Y que amarte no significa tener derecho a tu dinero o a tu tiempo sin límites». Cuando se fueron esa tarde, Isabella me abrazó fuerte. «Abuela, ¿podemos hacer esto más seguido? Visitarte cuando yo quiera, no solo cuando mami necesite algo». «Por supuesto, mi amor. Pero la próxima vez tu mami tiene que llamar primero y preguntar si es un buen momento. Eso se llama respeto». «Entiendo», dijo Isabella muy seria. «Como cuando yo quiero jugar con mis amigas, primero pregunto si pueden y si es un buen momento». Exactamente igual. Esa noche, sentada en mi silla favorita con una manta que había tejido con estas nuevas manos que habían aprendido a crear en lugar de solo servir, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. No era que hubiera dejado de amar a mi familia. Era que había aprendido a amarme a mí misma tanto como los amaba a ellos. No era que me hubiera vuelto egoísta o cruel. Era que había establecido límites saludables que protegían mi dignidad y mi bienestar. La mujer que había sido 6 meses atrás, esperando desesperadamente migajas de afecto de personas que la veían como un recurso, había muerto. En su lugar había nacido una mujer completa, con intereses propios, amistades genuinas, y la tranquilidad que viene de saber que tu valor no depende de lo útil que seas para otros. Mi teléfono sonó. Era Rosario. «¿Cómo te sientes después de la visita de hoy?». Como si hubiera recuperado a mi nieta sin sacrificar mi dignidad. Como si hubiera encontrado el equilibrio entre amar a mi familia y amarme a mí misma. Eso es exactamente lo que buscábamos conseguir. «Rosario, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Crees que alguna vez seré completamente feliz con lo que pasó? ¿O siempre voy a cargar con la tristeza de haber perdido años de mi vida?». «Leonor, la felicidad no significa la ausencia de tristeza. Significa la presencia de paz. Y la paz viene de saber que tomaste las decisiones correctas, aunque fueran difíciles». Cuando colgué, salí al jardín a ver las estrellas. El aire nocturno olía a jazmín de las plantas que había sembrado con mis propias manos.
Todo a mi alrededor era resultado de decisiones que había tomado para mi propio bienestar, no para complacer a otros. Mañana tenía clases de pintura. El fin de semana Ernestina y yo íbamos a un festival de música en el pueblo vecino. La próxima semana comenzaba un curso de cocina internacional que me había emocionado durante días. Tenía una vida llena, una vida propia, una vida que valía la pena vivir. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, que has compartido conmigo este viaje de dolor, descubrimiento y renacimiento, quiero preguntarte, ¿hay alguien en tu vida que te trata como si fueras invisible? ¿Hay personas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti? ¿Te has convertido en la persona que siempre da pero nunca recibe? Si es así, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para vivir según tus propios términos. Como dice un proverbio que aprendí en mis clases de pintura, no es egoísmo cuidar de ti mismo. Es supervivencia. Y yo, Leonor Gallardo, a los 71 años, finalmente aprendí a sobrevivir.